Cristina, yo creo que la profesión está ahora mismo sin rumbo, que los profesionales estamos en medio de un huracán sin saber hacia dónde va a despuntar y que se produce en un contexto de crisis económica que está llevando al paro y a la precariedad a miles de profesionales. Y la sensación de que lo que venga después no tendrá nada que ver con lo que había antes. ¿Tienes esa sensación de derrumbe de toda la estructura que sostenía la actividad periodística? Realmente sí, yo creo que es una sensación completamente extendida, probablemente entre los periodistas y las periodistas, pero también entre una gran parte de la sociedad que está viviendo una crisis de una magnitud insospechada y que realmente está provocando, va a provocar un cambio de escenario que no sabemos adivinar. Sabemos que hay cosas que están ocurriendo, que si quieres podemos comentar ahora, y que efectivamente nos están afectando, probablemente como no nos ha afectado nada nunca a los periodistas, pero no sabemos cómo va a ser el futuro. Y yo creo que también deberíamos intentar apuntar alguna cosa en positivo para la profesión y para nuestros compañeros y compañeras, para todos en realidad. A mí me parece que lo que nos surge ahora mismo es diagnosticar qué nos está pasando, cuál es la enfermedad, cuál es el origen, porque si no somos capaces de describir acertadamente el panorama y el diagnóstico, difícilmente vamos a acertar con los remedios. Y lo que nos tiene que ocupar ahora mismo a los profesionales es acertar muy bien el origen del problema y unirnos y trabajar para salir del atolladero en el que estamos. Entonces, a mí me preocupa mucho, yo creo que la actividad periodística ha estado siempre muy marcada por la posesión de los medios de comunicación, es decir, la propiedad de los medios de comunicación históricamente ha marcado cada época. Una de las cosas que se ha movido, que se ha modificado en los últimos años en los medios de comunicación es la propiedad. Una de las características es que las empresas tradicionales de medios de comunicación prácticamente han desaparecido. A los medios de comunicación han acudido en los últimos 15 o 20 años inversores que nada tienen que ver con los medios de comunicación. Eso ha transformado la estructura del poder y eso ha alterado las relaciones en el seno de los propios medios de comunicación. Tengo la sensación de que el inversor que ha llegado a los medios de comunicación está muy poco interesado en la información y a eso ha contribuido también la responsabilidad, la dejación de funciones de los propios profesionales para producir como resultado una devaluación del peso. Los profesionales hemos perdido mucho peso en las decisiones de los contenidos de los medios de comunicación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y al final estamos hablando de que se ha perdido profesionalidad a lo largo del tiempo. Profesionalidad, por supuesto, la propiedad de los medios y también profesionalidad como un valor que aportan los periodistas, su conocimiento, su experiencia, su agenda, sus contactos al trabajo periodístico. El asunto de la propiedad es un asunto muy difícil de resolver porque evidentemente empresas periodísticas puras, por así decirlo, prácticamente no existen, con muy contadas excepciones. Yo creo que en nuestro país casi que no existen, en España, en Andalucía creo que tampoco, porque la cuestión es que hay grupos empresariales que diversifican su actividad hacia líneas, publicaciones editoriales, libros de texto, televisiones locales, seguros, fondos de inversión, y yo creo que todos tenemos casos muy recientes que ya se analizarán andando los años de grandes periódicos que han visto como fondos de inversión pues, están dando al traste con una larga trayectoria y con una contribución a la democracia en el caso de nuestro país. Históricamente los periodistas no han sido libres, nunca ha habido una libertad de prensa absoluta. No podemos idealizar un momento histórico anterior porque siempre
el periodista ha estado de una manera o de otra condicionado por muchos factores. Uno de los principales es la propiedad de la empresa para la que trabaja, los intereses de los editores, pero siempre se ha tenido muy en cuenta su opinión. El director de un periódico, por poner el ejemplo de un periódico, el director de un periódico tenía mucho peso en la empresa. Su opinión era muy tenida en cuenta por el editor, porque fabricaba noticias, porque fabricaba un medio de comunicación. Su producto era un medio de comunicación y, por lo tanto, el editor sabía que tenía que ofrecer un producto de una determinada calidad, si no, no lo podía vender. Yo creo que eso es lo que se ha roto. Lo que se ha roto es que hoy en día el que controla un medio de comunicación, el dueño de un periódico, su producto ya no es la información. Por lo tanto, la opinión del director se ha devaluado considerablemente y muchísimo más la opinión o los criterios de los redactores o de los redactores jefes. Es decir, eso desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista externo, yo creo que se está en una situación en la que los medios de comunicación, los contenidos de los medios de comunicación se hacen para la audiencia, pero sin contar con la audiencia. Es decir, que se van buscando la audiencia, pero en realidad los medios de comunicación se están planificando y se están llenando de contenidos pensando en otros intereses distintos del interés del lector. Y eso, el resultado de todo eso es una devaluación del propio papel del periodista, puesto que no hacen falta, puesto que el criterio periodístico ha pasado a segundo plano, no son necesarios periodistas. Se dice que, por ejemplo, el país ha prescindido de grandes profesionales. Eso puede hacerlo porque el producto que saca al mercado puede ofrecerlo devaluado. Si el público fuera exigente y mantuviera unos niveles de calidad, los periódicos no podrían devaluar su producto como lo están devaluando. Yo creo que tú has planteado varias cuestiones interesantes. Unas que tienen que ver con una autocrítica que yo creo que tenemos que hacer los periodistas en general sobre el dejarnos llevar por la inercia, efectivamente quizá no presionar, esto con muchas comillas, porque cuando uno se juega al puesto de trabajo esas presiones siempre son difíciles, muy difíciles. El no presionar para crear una agenda distinta de la que en muchos casos se plantean desde administraciones, empresas, etc. Combatir los intereses cruzados de las empresas que en determinado momento no quieren ver, evidentemente, publicado nada en contra de ellas, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos muy prácticos y muy cercanos, ¿no? que a todos nos vienen a la cabeza, a todos los que estamos en la profesión, desde luego. Pero a mí me preocupa también eso que tú planteas, porque efectivamente, al no ejercer nuestra profesión, ¿qué diferencia hay entre lo que hago yo y lo que hace alguien por la calle con un teléfono móvil, un smartphone y el enlace con Facebook y Twitter? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que si intentamos responder a la pregunta, vamos a descubrir quién es periodista y quién no. La responsabilidad de la empresa es grande, pero hay responsabilidad de los profesionales, que hemos hecho una importante dejación de funciones, hemos traicionado el compromiso con el lector o con el oyente o con el espectador, que es lo que le da sentido y que además es un mandato constitucional. Es decir, también la audiencia ha traicionado ese compromiso, porque en la medida en que la audiencia prima el espectáculo, la telebasura, pues ¿de qué nos podemos luego quejar, ¿no? Es decir, yo creo que el periodismo, lo que ha pasado es que se está muriendo, lo estamos dejando morir entre todos, y al final vamos a conseguir que se muera. Y es muy grave, porque a mí me parece que lo importante de la reflexión que podamos hacer no es tanto
Desde el punto de vista profesional, laboral, es muy grave que se hayan perdido 8.800 puestos de trabajo de periodistas, pero lo grave es el deterioro de la sociedad que eso conlleva. Es decir, a mí esto me preocupa relativamente. Lo preocupante de verdad es el deterioro de la calidad democrática que eso supone. En la medida en que tú estás metiéndote en una sociedad en la que predomina el contenido de los medios de comunicación, está marcado por intereses ajenos a la población a la que se dirige, estás deteriorando todo el producto, toda la sociedad en su conjunto. Los medios de comunicación ahora mismo, por definición, la información es lo que alguien no quiere que se publique. Y hoy, yo no sé qué porcentaje, pero muchísimo porcentaje del contenido de los medios de comunicación responde a contenidos de cosas que alguien quiere que se publiquen. Es decir, o sea, responden a propaganda. Se ha establecido una estructura, macroestructura de control de la información, una estructura de control de la información muy sutil, muy sofisticada. No solo los gabinetes de prensa, los actos están perfectamente encauzados, a los periodistas nos sitúan en un ángulo determinado, nos dan las noticias editadas, nos facilitan las fotos, nos facilitan las imágenes, nos lo dan todo. Yo suelo contar que en las caravanas de campaña electoral de los partidos políticos se suelen sumar periodistas al recorrido, a los actos que van haciendo los partidos. Yo, en las últimas campañas en las que he estado, resulta paradójico que los periodistas que van siguiendo a un candidato se quedan en una carpa o en una sala o en el vestuario del polideportivo donde va a haber el mitin o el acto político. Los periodistas no están en el polideportivo, están en una sala anexa en la que hay unos monitores y le están mostrando unas imágenes editadas, seleccionadas del acto. Para eso no hace falta ir a la caravana. Entonces, todo está demasiado encauzado, la información viene preparada en bandejas perfectamente, tú lo metes en el microondas y se lo sirves al lector. Claro, pero esto es como, siguiendo un poco el ejemplo que estás haciendo, porque además yo creo que efectivamente es un momento de interés, de mucho interés, en este caso comentamos de los partidos políticos. El ejemplo paradigmático es las señales de los mítines, ¿no? Es decir, las señales se enlatan, el partido político, el que sea, te facilita la señal, ya no, casi que no pueden ir las cámaras para allá, bueno, las ruedas de prensa sin preguntas, en fin, es que venimos de algunos años para acá viviendo yo diría que es un deterioro cada vez mayor, ¿no? O sea, y yo también coincido contigo que efectivamente el empeoramiento del periodismo se traduce en un empeoramiento de la democracia, sin duda ninguna. También es muy curioso que cada vez estamos siendo peor estimados en general por las personas y nos asemejan cada vez más a los políticos, como si todos los políticos fueran iguales, todos los periodistas fueran iguales. En fin, esto último no lo comparto, pero sí que efectivamente estamos en ese debate es muy estrecho y todo lo que hagamos redundará para peor o para mejor, que es lo que evidentemente creo que tenemos que plantearnos. A mí me parece que lo que hemos hecho es unir demasiado nuestro futuro, nuestro trabajo al mundo de la política, al mundo del poder, y hemos dejado de lado el compromiso con la gente, con la ciudadanía. Entonces, una de las tareas urgentes, si queremos salir de la situación en la que estamos, es recuperar la conexión con la ciudadanía, soltar lastre político. La política tiene su papel, muy respetable, la política es muy necesaria, pero lo que no podemos hacer los periodistas es que la gente nos confunda con el poder.
y nos asocie al poder, porque entonces, en el momento en el que la población se distancia del poder, como está ocurriendo ahora, se distancia de la política, se distancia del periodismo. Y el periodismo no es el poder, ni está con el poder, y por definición el periodismo debería estar con el contrapoder. En algún momento se dice que somos o fuimos el cuarto poder. En realidad nosotros no tenemos ningún poder, el poder lo deberíamos ejercer en nombre de la ciudadanía y en defensa de la crítica, que es uno de los requisitos inexcusables de cualquier democracia. Y eso parece que lo han olvidado, interesadamente, por supuesto, quienes ejercen el poder, y no digo solo el poder político, digo también el poder económico, el poder sindical. Cualquier organización está usando de manera arbitraria el control de la información en su beneficio, en beneficio propio y en detrimento de la población, y utilizando a los periodistas, que no debemos seguir por esa senda de dejarnos utilizar. Vamos. Comentábamos antes que alguna referencia muy reciente de una conferencia de una periodista muy reconocida, Soledad Gallego Díaz, en la apertura de clases de una universidad, de la UAM en Madrid, y decía, titulaba su conferencia, y dice: si te van a matar, no te suicides. Lo digo por efectivamente intentar plantear qué es lo que podemos hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es evitar vocear intereses. Tenemos que indagar, tenemos que investigar y tenemos que ejercer la profesión periodística. Y tenemos que organizarnos, y tenemos que participar, y tenemos que dejar el individualismo. Tenemos que recuperar parcelas que hemos ido perdiendo, tenemos que recuperar terreno, y la única manera de recuperar terreno es abandonar el individualismo y organizarnos, puesto que el poder que supuestamente teníamos es de los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya no nos necesitan, porque el contenido que se está trasladando a la población es muy poco periodístico, por decirlo de alguna manera. La única manera de recuperar ese poder es la organización y plantar cara y decirle a la sociedad lo que está pasando, tender puentes con la sociedad y decirle a la ciudadanía que esto no es lo que queremos hacer, que no estamos contentos de lo que está pasando, que nosotros no queremos ser cómplices de este secuestro de la información que se está dando, de hecho. Yo creo que yo sí que creo, no quiero ser tampoco catastrofista, yo creo que sí que hay una parte de la ciudadanía que eso lo sabe y lo conoce, y que recela de versiones interesadas que a veces son tan gruesas como las estimaciones de la presencia de manifestaciones. Como algo puede ser lo opuesto y el revés, esto es tremendo. La utilización. Pero yo sí que creo que tenemos que evolucionar. Es decir, los periodistas tenemos que evolucionar y las periodistas tenemos que evolucionar en el sentido de superar un individualismo tradicional. Somos un gremio poco tendente a lo colectivo. Y también tenemos que evolucionar porque efectivamente el concepto de trabajo pasa a ser el de empleabilidad, es decir, y vamos a tener que trabajar en ser nuestros propios empresarios, nuestros propios jefes o jefas, y eso nos va a obligar también a aprender otras cosas, ¿no? Pues yo creo que es una línea que está empezando, que es la Asociación de la Prensa de Sevilla, y creo que puede ser muy interesante porque vamos a apoyarnos en la ciudadanía, que sí reconoce el trabajo bien hecho, y nosotros podremos estar un tanto más independientes de determinados intereses que han terminado por asfixiarnos. A mí me interesa que de esta crisis salgamos organizados y con otra visión. Es decir, hace falta que suele decirse que de las crisis se puede salir, ¿no? Las crisis son oportunidades para recuperar un terreno perdido. Ojalá esta situación de crisis nos sirva para recuperar el terreno que hemos ido perdiendo mucho antes de la crisis económica. Se culpa de todo esto a la crisis económica, a la irrupción de las nuevas tecnologías. Yo creo que la crisis del periodismo es muy anterior a la crisis económica
y a Internet y a las nuevas tecnologías, la crisis del periodismo empezó a fraguarse en el momento en el que delegamos nuestras funciones profesionales y cedimos terreno a otros intereses ajenos como la empresa o la economía o la política, y ahí empezamos a cavar la fosa en la que estamos en este momento. Y ahora lo que tenemos que buscar es la manera de salir del hoyo organizadamente y tomando la iniciativa nosotros. Y trabajando como periodistas. De nuevo. Volviendo al periodismo, que es lo que haría falta, ¿no? Que es lo que nos hace falta en este momento.